En estos días, nosotros, José siempre ha dicho, hemos estado, yo creo que cada uno en particular ha tenido diferentes vivencias en todo este año que ha pasado y con todas las consecuencias que ya sabemos, pero llegó un momento en la semana en la que yo hice un comentario y respiré como con una agonía diciéndose, porque no es lo mismo cuando tu mirada está puesta en lo que es palpable y seguro para ti, porque no es fácil creer en un Dios que quizás tú no ves, que quizás muchos no sentirán, pero el Señor permite situaciones para que tú puedas sentir su compañía en medio de cada situación de tu vida. Y resulta que esta semana yo hice un comentario a mi esposo y le dije, bueno, esos ahorros que están ahí, como que ya. Y él me dijo, mi amor, no quiebres, no te quiebres, no faltes, no te desesperes. Y toda la semana, mi amor, he tenido esa palabra. Y la he tenido porque he creído en un Dios todo el tiempo. Y el Señor no ha dejado de su favor sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y yo quiero impartirte de eso hoy, porque cuando vivía en eso que José me dijo toda la semana y me retumbó toda la semana, el Señor me llevó a un servidor de Dios llamado Esteban. Y yo no sé si usted ha escuchado la vida de Esteban, pero la palabra dice que al comienzo de la iglesia estaban los discípulos, ya había muerto Jesús, ya había resucitado Jesús, y los discípulos estaban enredados porque decía que la iglesia no dejaba de crecer. No dejaba de crecer, incluso había un número alto de 20,000 personas. Y resulta que en medio de tantas cosas por hacer, porque cuando se levanta una iglesia hay mucho que hacer, pero hay algo que los discípulos entendieron y fue, señores, hay gente de nuestra iglesia, las viudas están siendo descuidadas. No se les está pudiendo dar el alimento a la mesa. La iglesia las alimentaba, pero no había quien sirviera a la mesa de las viudas. Y llegan a un acuerdo todos los servidores de la iglesia y dicen, bueno, tenemos que buscar a personas que nos ayuden a servir, porque dijeron los discípulos, yo no puedo atender los quehaceres, predicar y orar. No me puedo distraer del llamado que tengo por hacer las cosas que diariamente otras personas el Señor ha llamado para que las hagan. Y en eso decidieron llamar a 7 personas para ayudar y levantar y solucionar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y no descuidar una parte importante como era a las viudas que no podían ser alimentadas porque no había quien les sirviera. Cuando ellos llegan de acuerdo, en ese acuerdo dicen, vamos a buscar unas personas que estén llenas de gracia, llenas de sabiduría, que tengan fe en Dios. Y lo más rápido y lo que más me gusta es que consiguieron a las personas de manera muy rápida. Y dice la palabra que en medio de esas personas, quizás de buen testimonio, quizás con comunión con Dios, quizás con el poder y el favor de la gracia de Dios, sí, porque por eso las eligieron. Pero más adelante me llama la atención que dice, pero Esteban, un hombre lleno de gracia, lleno de sabiduría, varón esforzado, que tenía el poder de Dios. Esteban no estaba predicando la palabra de Dios. Esteban era un diácono servidor de esa iglesia. Pero me gusta porque en medio de todo su quehacer, él era reconocido porque el favor de Dios estaba con él. No importa qué estés haciendo en tu casa, no importa qué estés haciendo en tu trabajo, no importa qué estés haciendo para esta generación. Quiero decirte que si tú tienes una relación viva con Dios, si tú has reconocido la gracia y el favor de Dios en tu vida, eso no se va a poder detener para esas personas que te rodean. La palabra dice que Esteban hacía grandes prodigios, pero en eso se levantaron en contra de él.
Y es muy triste ver cómo cuando uno cree hacer las cosas para glorificar el nombre de Dios, cómo se te levantan personas, cómo convocan personas para ensuciar tu nombre, para hacerte ver que eso que quizás estás haciendo no está bien, para decirte y levantarse en contra de ti y decirte, tú no puedes hablar, tú no puedes hacer milagros, tú no puedes hacer grandes prodigios, porque tú solamente eres un servidor para las viudas. A ti no se te contrató aquí para hablar, para dar milagros. A ti no se te contrató para orar por los enfermos. A ti se te contrató para servir a las viudas. A ti se te contrató para una labor específica. Pero resulta que cuando tú haces esa labor específica, la gracia de Dios se está viendo en ti. Y eso no quiere decir que no se van a levantar en tu contra. Con Esteban se levantaron. Eso no quiere decir que vas a ser famoso en medio de la congregación, en medio del círculo que te muevas. No va a confiarte ni te va a asegurar una vida llena de paz ni de tranquilidad. Pero me encanta que en medio de eso Esteban seguía confiando en Dios. En ningún momento de la Biblia dice que Esteban perdió su comunión, perdió su fe, se desanimó, se cansó. En ninguna parte dice que él seguía lleno de gracia, seguía haciendo prodigios, seguía bendiciendo a las personas, seguía moviéndose diligentemente, pero porque el Dios de dioses estaba con él, porque el Espíritu de Dios habitaba en él. Y quiero que sepas que tú, en tu corazón, habita el poder de Dios, habita el Espíritu Santo, habita la gracia del Señor. Y eso quiere decir que todo lo que emprendas va a ser bendecido, todo lo que declares va a ser desatado, todo lo que digas va a ser creído y va a ser manifestado aquí en la tierra, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, en donde quiera que te muevas, en los sueños que quieras alcanzar. Pero lo va a hacer gracias a que el amor de Dios, el favor de Dios está contigo, no está con más nadie. Sin embargo, quiero decir que aunque todos los milagros se puedan manifestar en tu vida y alrededor de las personas que te acompañan, va a haber un grupo que se va a levantar en tu contra. Con Esteban se levantaron. Dice la palabra, y me gusta porque no fueron personas externas a la iglesia, no fueron personas que no conocieran de la palabra de Dios, no fueron personas que no vivieran la resurrección de nuestro Jesús, no fueron personas desconocidas de eso los que se levantaron en contra de Esteban. Y se levantaron quizás por miedos, por envidias, por celos, por soberbia, por orgullo, por creerse aún menos, por no entender por qué este que acaba de llegar, el Señor sí puede manifestarse por medio de él y no por medio de mí. Y prefirieron, en vez de conocer el verdadero Dios, en vez de tener una relación certera con Dios, vinieron a juzgar y a señalar a Esteban. Porque sabes, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, muy pocos van a creer que esa es la voluntad cuando ellos no pueden ser el instrumento que quisieran ser por X o Y razones. Pero el Señor ha decidido que seas tú. El Señor ha decidido que ese instrumento que Él va a usar hoy para esta generación eres tú. Y necesita que tú lo creas. Y necesitas que, a pesar que no tengas muchos seguidores en Instagram, que a pesar que no le den me gusta a muchas de tus fotos en Instagram o en otras redes, entiendas que el Señor está contigo. Esteban no lo hacía para agradar al mundo. El Esteban no lo hacía para agradar a las viudas, ni para agradar a los sacerdotes, ni a nadie más. Él lo hacía para agradar a Dios. El Señor no le decía que se detenía, el Señor le decía que siguiera. Pero la gente que se levantó contra Esteban no podía encontrar algo en contra para señalarlo y llevarlo al concilio, pero lo llevaron al concilio. Armaron un complot. Mira, la vida es muy similar a la de Jesús.
Armaron un complot para decir que Esteban blasfemaba contra Dios, para decir que Esteban blasfemaba contra el templo, para decir que Esteban blasfemaba contra el Jesús, con la ley de Moisés, con lo que tú quieras. Y muchas veces nos encargamos de cuadricular y de encerrar lo que el Señor vino a mostrar y a enseñar, que fue su amor y su gracia. El Señor vino a abolir la ley, a cumplirla, pero a quitarla por algo mucho mejor, que fue el amor de Él, que fue su gracia. Él no vino a enjuiciarte. Estamos cansados no, pero hemos visto muchas veces cómo perdonó a una adúltera. O sea, el pecado de la adúltera no es más que el tuyo y el mío. La diferencia con la adúltera es que el de ella fue descubierto. Y mucha vergüenza debe sentirse uno estar aquí, donde sabes que te van a enjuiciar porque hay una ley que dice que hay que apedrearte. La adúltera tenía que estar ahí temblando, con miedo, sabía que no iba a salir viva de ahí. Pero por eso que murió Jesús, fue lo que vino a demostrar ahí. Y fue el amor, que Él no vino a enjuiciar, que Él vino a decir: yo, sin decirlo con palabras, pero yo que soy el santo, yo que soy el juez, yo que soy tu padre, no te enjuicio, no te encadeno, no te mato. Sencillamente quiero que veas que a pesar de todo lo que tú hayas podido hacer, yo te perdono. Yo me acerco a ti con lazos de amor. Yo te busco para abrazarte. Y sabes, para la gente que estaba ya dispuesta, arremetida para ir a darle la piedra y lanzársela con mucha rabia, a esa mujer no supieron qué decir delante de lo que Dios ya había dicho. Delante de lo que Dios dijo que fue: el que esté libre de pecado, tire su primera piedra. Nadie fue capaz. Y todos sabemos que todos estaban en pecado. Lo mismo le pasó a Esteban, ¿sabes? Esteban podía defenderse delante del concilio porque lo llevaron ahí a enjuiciarlo. Lo llevaron para decirle que él no podía servir, porque es que él estaba blasfemando en contra de Dios. Qué triste cuando los líderes y las autoridades espirituales no reconozcan el favor de Dios en ti. No reconozcan los prodigios que tú puedes hacer gracias a que el Espíritu de Dios está en ti. Ellos prefirieron armar un complot, testigos falsos, para enjuiciar y apedrear a Esteban. Y sabes, Esteban estuvo en una posición como la adúltera. La diferencia es que él no tenía culpa de nada de lo que le estaban diciendo. Y estuvo en una posición en la que quizás él podía saber o creer que solamente lo iban a poner en disciplina, o solamente le iban a decir: mejor no sirvas, o simplemente le iban a decir: estás errando, quédate quieto, deja que las aguas pasen, deja que la gente se olvide de eso que tú estás diciendo. Esteban quizás creía que eso era lo que le iba a decir el concilio, pero sabes, no. El concilio seguía diciendo: estás blasfemando, estás hablando. Estos testigos, ¿de dónde sacan esta información que dicen en contra de ti? Y a lo único que Esteban dijo, empezó a hablar. Si usted lee todo el capítulo 7, empieza a hablar. Dice la palabra en Hechos 6, 55 al final. Dice: mientras lo culpaban, mientras lo señalaban, ellos veían a los ojos a Esteban y veían su cara como la de un ángel. ¡Qué maravilloso eso! Veían la cara como un ángel. Y sabes, ni eso los detuvo. Y es muy increíble saber cómo el Señor puede estar en medio de ti y la gente puede estar enceguecida en su soberbia y en su orgullo por no reconocer el favor de Dios en tu vida, por no creer que ese Dios sobrenatural sí existe y se manifiesta y que puede ser manifestado en ti o en mí, pero que solamente necesita que tú lo creas.
Necesita que tú decidas hacer lo que Él quiere hacer contigo. Solamente era lo que tenía que ver el concilio. O sea, veían a la cara de Esteban y lo veían como un ángel. Y le dijeron, todos ellos te culpan, Esteban. ¿Qué dices tú ante eso? Y si usted puede ver, Esteban no empieza a decir, yo no soy, no. Esteban, y eso me hizo ver mucho mi vida, y quiero que hoy tú puedas ver eso. Esteban no empezó a hablar de los prodigios que él hacía. Esteban no se defendió porque el Señor estaba con él. No, él empezó a defender a un Dios vivo. Él empezó a hablar del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Moisés. Él empezó a declarar los milagros, los prodigios que el Dios hacía a generaciones anteriores. Él no vino a testificar por su vida ahí. Él empezó a hablar de un Dios, pero que me gusta que en medio de entre líneas le decía al concilio, a un Dios que no está encuadriculado, a un Dios que no está encarcelado en tu corazón ni en tu templo. Es un Dios que antes de que existiera una ley ya se manifestaba a personajes anteriores. Era un Dios que no necesitaba 4 paredes para moverse. Era un Dios que necesitaba de un corazón para poder manifestar su poder. Y quiero que sepas, tú eres ese corazón para Dios. Tú eres ese instrumento que Dios necesita para Él mostrar su poder. No es el mío solamente, es el tuyo también. Y eso hizo Esteban, ¿sabes? Esteban no permitió que se hablara mal de ese Dios, salvándose él. Porque si tú lees, él estaba en juicio. Y quizás, como decía ahorita, lo iban a poner en disciplina. Pero no. Dice la palabra que mientras él defendía a ese Dios y mostraba los prodigios de ese Dios y hablaba de los milagros, pero aún también decía, pero ese pueblo, eso lo decía entre líneas, ese pueblo de Israel no reconoció al mismo Dios que abrió el mar rojo, no reconoció al mismo Dios que se liberó al pueblo de Israel de Egipto. Ese mismo Dios era el que Esteban defendía. Y dice la palabra, escucha esto, que mientras Esteban hablaba, antes no hablaba y lo veían como ángel, pero cuando él empezó a argumentar el poder de Dios para el pueblo de Israel durante todos los años que pueden pasear en la Biblia, dice la palabra que esas personas, sus dientes rechinaban de rabia. Qué triste. Qué triste que el que conoce de eso que está hablando Esteban le diera ira, que lo que está diciendo Esteban era verdad. Le daba ira que eso que estaba diciendo Esteban, quizás ellos se sentían señalados por Esteban. Quizás ellos no podían comprender cómo ellos, siendo sacerdotes, autoridades espirituales, y un simple servidor, podía reconocer lo grande de Dios durante el tiempo atrás y aún en ese momento. Y quería hacerles ver que ese mismo Dios es el que lo estaba usando a él. Y no porque él quisiera ser usado, sino porque él siempre quería enaltecer el nombre de Dios. Y dice la palabra, rechinaban sus dientes de rabia y se taparon sus oídos para no escuchar lo que Esteban decía. Muchas veces tú das consejos, tú hablas, tú testificas el Dios verdadero que hay en ti, tú hablas a situaciones que quizás no están a tu favor en el momento, pero la gente, tu familia, tus amigos, tus compañeros, tu esposo tienen sordera selectiva, digo yo. Se tapan sus oídos para preferir oír la queja, el lamento y no escuchar lo que ya el mismo Dios, lo que el mismo Dios hizo antes y te liberó antes, no lo va a dejar de ser ahora. Pero preferimos tener la sordera selectiva.
preferimos decidir qué escucho y qué no. Pero muchas veces lo que escuchas no es lo que te va a mantener en fe. Muchas veces lo que tú decides escuchar es lo que se acomoda a lo que tú sientes, a lo que tú crees, porque sigues cuadriculando a un Dios que no se mueve por paredes, que no se mueve por las cosas que tú crees o nos hayan enseñado. Él se mueve porque el Espíritu de Dios se manifiesta por donde tú quieras estés, cuando decides tener la convicción de que ese Dios es el que se apoderó de tu vida. Esteban no le importó lo que le iba a suceder. Y dice que mientras hablaba su mirada estaba fija en los cielos. Miraba hacia arriba y seguía hablando de todos los prodigios que Dios había hecho al favor del pueblo de Israel. Pero en medio de eso decía, pero ese pueblo no lo reconocía. Y dice la palabra que aparte de taparse los oídos, acometieron contra él y empezaron a apedrearlo. Y sabes, es muy triste ver humanamente cómo una persona puede estar postrada en el piso, amarrada, no sé cómo lo harán en ese tiempo, y está defendiendo lo bueno de Dios, está defendiendo el favor de Dios, y para bendecir al pueblo que lo escucha, y resulta que empiezan a apedrearlo. Pero él seguía clamando, honrando, glorificando el nombre de Dios, a pesar de que se estuviera desangrando, a pesar de que los golpes con la piedra le dolieran. Él no se quejaba por el dolor, le tenía que doler. Pero él decidió, fue seguir colocando su mirada a los cielos. Y es lo que hizo, lo que me dijo mi esposo esta semana. No importa si lo que para nosotros era seguro se esté cayendo. Nuestra fe no se puede quebrar. Nuestra mirada no puede dejar de estar en él. Esteban lo estaban apedreando. Esteban estaba botando sangre. Esteban no entendía por qué lo estaban haciendo con él. Pero él seguía mirando su mirada en los cielos. Él no estaba señalando, es que a fulano no le gusta. Es que ella como que me mira mal. Y entonces por eso hizo un complot. Es que a ella no le gusta cómo digo yo las cosas. Lo que pasa es que Adri dice las cosas de frente. No, Esteban no estaba diciendo eso. Esteban seguía glorificando a Dios. Esteban seguía mirando a Dios. Y dice la palabra que cuando él miraba a los cielos y le decía a la gente, ¿saben qué le decía? Veo al Padre sentado. Veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos hemos podido ver eso en una situación difícil? ¿Cuántos hemos podido creer que en medio de esa situación en la que quizás hoy estás, tú puedes mirar al cielo y decir, el Señor está sentado en el trono? Esteban, desangrándose, decía, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. O sea, eso no es fácil. Es desgarrador. Para Esteban tuvo que serlo. Pero sabes, si algo así no mueve tu corazón para creer, porque de pronto vemos muchas películas en las que quizás decimos, mi papá decía, él es el chacho, él no va a morir. No sé si a usted le dicen eso. Y usted ve un Esteban ahí que la palabra dice, es mentira lo que están diciendo, eso no es verdad lo que él estaba haciendo. La palabra dice que era un varón lleno de fe, de gracia, de poder, sabiduría, tenía una abundancia. Hacía muchos prodigios. Usted ve la película y dice, no, hombre, Esteban no va a morir, que fue lo que me pasó a mí muchos años atrás, la primera vez que leí sobre Esteban. Lloré cuando vi que, ay, lo mataron. O sea, tú quedas como que se acabó la película entonces. Pero lo mejor que le pudo haber pasado a Esteban en un dolor, en un sufrimiento, en un tiempo que quizás él no creyó que iba a vivir, fue que momentos antes pudo ver al Dios en los cielos. Pudo ver sentado al Hijo de Dios a la diestra del Padre.
que tú puedas ver eso en tu vida, tiene que decirte algo. Y es que el Señor no ha dejado de estar contigo. Y es que el Señor quiere seguir viviendo, acompañándote en todas tus situaciones. Es lo que le pasó a Esteban. Esteban se estaba desangrando a piedrazos. Y a nosotros nos dicen, y ya te desangras. Y aparte es verdad lo que te están diciendo. No. Esteban era mentira lo que le estaban diciendo. Y él no se puso a decir, no, yo no voy. No, yo no voy a servir. No, yo no voy a hablarle de Dios a mi mamá o a mi papá, porque ¿para qué? Si es que termino siendo malo yo. No. Esteban siguió firme. Quizás llorando, quizás doliéndose, quejándose del dolor, pero su mirada allá arriba. Y el Señor le permitió algo maravilloso que quizás todos quisiéramos ver, pues yo lo quisiera ver. Y es ver la gloria de Dios, ver al Padre sentado, ver al Hijo a la diestra del Padre. Y todavía dice la palabra que esta gente seguía con más rabia. Porque ellos dirán, ¿por qué él sí la ve y yo no, que predico y lloro? Y este es un servidor. Y quiero que sepas que Esteban se encargó de hacer la reseña histórica de la Biblia y de Dios. Fue para que se dieran cuenta ellos que no necesitamos ser estudiados. No necesitamos creer que no sabemos cómo se va a mover, si la luz se prende aquí o allá. Ese mismo Dios que se movía en Abraham, que se movió en Noé, que se movió en Moisés, que se movió en José, es el mismo Dios de ahora que se puede mover en ti. Es el mismo Dios de ahora que decide amarte como amó a todos en el pasado. Es el que desea que se cambie el rumbo de cómo va esta generación. Porque tú me dirás, es que eso pasó en ese tiempo, Adriana. Eso pasó de que se apedreaba, sí, pero ¿y ahora? ¿De qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay que a lo malo se le llama bueno? ¿Qué diferencia hay ahora cuando tú crees y enjuicias y señalas y crees que eres más santo que el otro? ¿Qué diferencia hay ahora? ¿Qué diferencia hay ahora? Para terminar, les voy a decir el plus de este mensaje. Si no ha sido antes. Dice la palabra que mirando Esteban a los cielos, le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo Jesús pidió perdón. Esteban tuvo misericordia a pesar de lo brusco, de lo duro, de lo insensato, de lo irreal. Tuvo la humildad en su corazón, pero ¿sabes? Eso lo hace cuando tú estás lleno del Espíritu de Dios. Eso no lo hace la carne, eso no lo hace el humano, eso lo hace el Espíritu de Dios. Él ahí a punto de morir dijo algo que Jesús dijo y fue, Padre, recibe mi espíritu, pero perdónalos a ellos, que ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que están haciendo. Y dice la palabra, y cerró sus ojos y durmió. Qué maravilloso es dormir y estar seguro de que vas a la diestra, que vas al cielo, que vas a estar con tu Padre, por el que trabajaste, por el que serviste, porque el que entregaste toda tu vida. Cierras tus ojos y estás confiado de que vas a estar en el cielo. Eso pasó con Esteban. Eso pasó con Esteban. Una vida de Esteban señalada en 1,5 capítulos de la Biblia. Pero un capítulo en el que Esteban ahora todavía se habla de él y de todos los prodigios que pudo haber hecho. No se habla si tuvo familia o no. No se habla si se cansaba para ir a servir.
No se hablaba de que es que él quería ser predicador y resultó que servía a las viudas. No, se hablaba de todo lo que dio como persona de Dios para glorificar a Dios. Cuando muere Esteban, esa gente que lo señaló, cogió su ropa y la colocó a los pies de Saulo de Tarso. Porque él era el jefe de la comandada esa que mandaba a los cristianos. Y se lo colocaban como en simbología, ahí está. Te lo entregamos, ya está muerto. Y yo quiero que tú pienses esto en este momento. Ustedes saben quién es Saulo de Tarso, ¿verdad? ¿O quién era? Porque Dios le cambió su nombre. ¿Sí saben o no saben? Y me llama la atención que el capítulo diga puntualmente eso, y es porque, mira, si Esteban no hubiera pedido perdón por ellos, no hubiera intercedido por ellos, quizás Dios no toca a un Saulo de Tarso. Quizás un Dios no busca a uno que comandaba para matarlos y perseguirlos a los que creían en Dios, quizás. Pero Esteban abrió el camino para que el Señor derramara misericordia en esas personas que venían a señalarlo a Él. Y el Señor mide tu corazón en eso. El Señor no puede habitar en un corazón que esté lleno de rencilla y dolor. No puede habitar en un corazón que quiere buscar venganza y que quiere buscar justificar el error del otro, sino que por el contrario decide interceder, porque eso hizo Esteban. Intercedió para que el Señor no los enjuiciara, para que el Señor no arremetiera contra ellos. Él decidió perdonarlo. Pero es que debe ser muy grandioso tú estar doliéndote, llorando, sufriendo. Sufrir no es grandioso, pero debe ser muy grandioso que en medio de eso tú miras el cielo, tú miras a Dios. Entonces ya lo demás no importa. Cuando tú tienes la mirada fija en Dios, así te estén dando palo, piedra como Esteban. Señores, esto que yo estoy viendo hoy contigo, todo esto valió la pena para yo poder ver tu gloria manifestada, para yo poder ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces, Él no se va a poner, véngame Señor, mátalos. No, Él le decía, es que eso que estoy viendo es mucho mejor que lo que mi corazón puede sentir cuando a alguien le va mal, si es por mi culpa o por mi defensa. Es mucho mejor lo que veo allá. Por eso te digo, no importa lo que ya ellos hicieron, porque lo que ellos hicieron permitieron este momento en mi vida. Permitieron que yo pudiera verte, permitieron que yo pudiera reconocerte, y aún permitieron tener la certeza de que me voy a ir contigo. Amén. Amén. Dele un aplauso a Dios.